Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos los dramas, los amores y las intrigas que nos regalan nuestras series turcas preferidas. Espero que estén listos porque hoy vamos a entrar en un terreno bastante explosivo, un terreno donde los celos, la pasión y las rivalidades alcanzan niveles épicos. En el vídeo de hoy vamos a explorar una faceta que muchas veces nos encanta y otras nos hace sufrir. Los momentos de tensión máxima entre personajes, esos instantes donde las emociones se desbordan y las amenazas se convierten en la única vía de escape. Específicamente vamos a analizar un incidente que sacudió a los fanáticos de Senkalkapm, donde Kerem Bürsin, interpretando a Serkan Bolat, llega al límite y lanza una advertencia contundente a Bahar, el personaje que complicó las cosas entre él y Hande Erçel, nuestra querida Eda YLDZ. Antes de que entremos en detalles jugosos, como siempre, les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y teorías sobre el mundo de las series turcas. También déjenos sus comentarios al final del vídeo para saber qué opinan ustedes de toda esta situación y si alguna vez han sentido una tensión similar en alguna otra serie. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el drama. Hoy vamos a sumergirnos en la trama de Senkalkapm, también conocida como Love is in the Air en algunos países de habla inglesa. Esta serie, que mezcla comedia romántica con toques de drama, conquistó a audiencias de todo el mundo gracias a la química innegable entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, y a una historia que, aunque a veces predecible, siempre logra mantenernos enganchados. Pero, ¿qué es lo que realmente la hace tan adictiva? ¿Es la belleza de sus paisajes, la moda impecable de sus personajes o la promesa de un final feliz? En realidad es la mezcla de todos estos elementos, combinados con una narrativa que explora las complejidades del amor, la ambición y el destino. Senkalkapm nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero sus planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío como el hielo, cancela su beca. Por azares del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser una pareja comprometida durante 2 meses. Lo que comienza como una farsa pronto se convierte en algo mucho más real, desafiando sus propias convicciones y poniéndolos a prueba constantemente. Esta premisa, que podría parecer un cliché, se convierte en una exploración profunda de los miedos, las inseguridades y los deseos que impulsan a cada uno de los personajes. La serie es un torbellino de emociones. Tenemos los momentos cómicos y adorables que nos hacen suspirar, pero también los dramas familiares, los secretos del pasado y, por supuesto, los terceros en discordia que ponen a prueba el amor entre Eda y Serkan. Y es aquí donde entra nuestro protagonista de hoy, Bahar. Bahar, interpretado por Yiğit Kirazk, llega a la vida de Eda como un nuevo interés romántico. Es un hombre encantador, exitoso y aparentemente perfecto. Serkan, que ya ha tenido sus propios problemas de compromiso y de confianza, ve en Bahar una amenaza directa a su relación con Eda. Y aquí es donde la tensión empieza a escalar. La llegada de Bahar no es solo una simple adición al elenco, es un catalizador que expone las vulnerabilidades preexistentes en la relación de Eda y Serkan. La llegada de Bahar coincide con un momento de vulnerabilidad en la relación entre Eda y Serkan. Serkan, en un intento de proteger a Eda de un peligro relacionado con su pasado, decide alejarla, sin explicarle completamente sus motivos. Esto crea una distancia emocional entre ellos, y Bahar aprovecha la oportunidad para acercarse a Eda, mostrando interés genuino y ofreciéndole apoyo incondicional. Este noble gesto, aunque aparentemente desinteresado, esconde una astuta estrategia para ganarse el corazón de Eda. Bahar se presenta como el antídoto a la frialdad y la reserva de Serkan, ofreciendo una alternativa cálida y segura. Eda, confundida y dolida por el comportamiento de Serkan, encuentra consuelo en Bahar. Comienza a pasar tiempo con él, a conocerlo mejor, y a considerar la posibilidad de que él podría ser una mejor opción que el complicado y distante Serkan. Esto, por supuesto, enciende todas las alarmas en Serkan, quien comienza a sentir celos intensos y a darse cuenta de que podría perder a Eda para siempre. La angustia de Serkan se intensifica al ver cómo Eda se abre a Bahar, compartiendo sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. Esta vulnerabilidad, que antes solo mostraba ante Serkan, ahora se comparte con un nuevo contendiente, lo que desata una tormenta de inseguridades en el arquitecto. Es en este contexto donde se produce el momento de la explosión. En una escena particularmente tensa, Serkan confronta a Bahar, advirtiéndole que se mantenga alejado de Eda. La amenaza no es física, sino más bien una declaración de intenciones.
Serkan le deja claro a Var que está dispuesto a luchar por Eda y que no se rendirá fácilmente. La mirada penetrante de Serkan, su tono de voz firme y la tensión palpable en el aire hacen de este encuentro un momento inolvidable para los fans. La escena es tan impactante porque vemos a Serkan, generalmente controlado y racional, perder la compostura. La pasión y los celos lo consumen, y la amenaza que lanza a Var es un reflejo de su desesperación. Es un momento clave en la serie porque marca un punto de inflexión en la relación entre Serkan y Eda, y también en la relación entre Serkan y Var. A partir de este momento, la guerra por el corazón de Eda se intensifica, y los límites se difuminan. Pero, ¿qué es lo que hace que esta escena sea tan efectiva? En primer lugar, la actuación de Kerem Bürsin es impecable. Logra transmitir la frustración, la ira y el miedo de Serkan de una manera creíble y convincente. Su lenguaje corporal, sus gestos y su mirada reflejan la tormenta emocional que se desata en su interior. En segundo lugar, el guión está muy bien escrito. Los diálogos son punzantes y cargados de significado. Cada palabra elegida tiene un peso emocional que resuena con la audiencia. Y en tercer lugar, la dirección de la escena es magistral. La atmósfera es tensa y opresiva, y la música contribuye a crear una sensación de inminente explosión. El uso de primeros planos y la edición dinámica aumentan la intensidad del momento, sumergiendo al espectador en la confrontación. Pero Senkalkapm no es la única serie turca que nos ha regalado momentos de tensión similares. A lo largo de los años hemos visto numerosas producciones donde los celos, las rivalidades y las amenazas son elementos clave de la trama. La televisión turca ha perfeccionado el arte de crear suspense, de mantener al público al borde de sus asientos con giros inesperados y personajes complejos. Pensemos por ejemplo en Aşk Memnu, una serie que causó furor en Turquía y en el mundo árabe. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, cuenta la historia de un amor prohibido entre una joven y el esposo de su tía. La tensión en esta serie es constante, ya que los personajes viven en un estado de miedo perpetuo a ser descubiertos. Las amenazas, aunque no siempre explícitas, están siempre presentes, ya que el peligro de que su secreto salga a la luz pesa sobre ellos como una espada de Damocles. La serie explora la moralidad, la ambición y las consecuencias devastadoras de la infidelidad. Otro ejemplo lo encontramos en Kara Sevda, una serie dramática protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Esta serie cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica obligada a casarse con un hombre al que no ama. La rivalidad entre Kemal y Emir, el esposo de Nihan, es uno de los pilares de la serie. Emir es un villano despiadado que hará cualquier cosa para mantener a Nihan a su lado, incluso recurrir a amenazas y chantajes. Su obsesión con Nihan lo convierte en un antagonista complejo y aterrador. Kukur, una serie de acción y drama criminal, también nos ofrece numerosos ejemplos de momentos de tensión y amenazas. La serie, que sigue la vida de una familia mafiosa que controla un peligroso barrio de Estambul, está llena de traiciones, venganzas y luchas de poder. Las amenazas son una constante en Kukur, ya que los personajes viven en un mundo donde la violencia es la única ley. La serie explora la lealtad, el honor y el precio del poder en un entorno implacable. Incluso en series más ligeras y juveniles, como Medcezir, podemos encontrar momentos de tensión y amenazas, aunque en un tono menos dramático. Medcezir cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado adinerado. La serie explora las diferencias de clase, los problemas de la adolescencia y las relaciones amorosas. La rivalidad entre Yaman y los chicos ricos del barrio, y las amenazas veladas que se lanzan entre ellos, son una constante en la trama. La serie ofrece una mirada a la vida de los jóvenes privilegiados y los desafíos que enfrentan al crecer en un mundo lleno de expectativas y presiones sociales. Lo que todas estas series tienen en común es que utilizan la tensión y las amenazas como herramientas narrativas para crear drama, generar suspense y mantener al espectador enganchado. Los momentos en los que los personajes llegan al límite, en los que se enfrentan a sus miedos y a sus rivales, son los que más nos emocionan y los que más recordamos. La habilidad de los guionistas turcos para crear personajes complejos y situaciones realistas es lo que hace que estas series sean tan populares en todo el mundo. Volviendo a Senkalkapm, la amenaza de Serkan Abar tuvo consecuencias importantes en la trama. Si bien no resolvió instantáneamente los problemas entre Serkan y Eda, sí sirvió para que Serkan se diera cuenta de lo mucho que amaba a Eda y de lo dispuesto que estaba a luchar por ella.
También sirvió para que Bar se replanteara sus intenciones y para que Eda tomara una decisión sobre su futuro. La escena marcó un punto de inflexión en la dinámica de los tres personajes, obligándolos a enfrentarse a sus verdaderos sentimientos y deseos. En definitiva, el momento en que Kerem explota y amenaza a Bar por Ande es un claro ejemplo de cómo la tensión y los celos pueden convertirse en catalizadores del drama en las series turcas. Es un momento que nos recuerda que el amor, aunque hermoso y gratificante, también puede ser complicado y doloroso. Y es precisamente esta complejidad lo que hace que estas historias sean tan adictivas y resonantes para el público. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de los momentos de tensión en Senkalkam y en otras series turcas. Recuerden que la tensión y las amenazas, aunque a veces nos hagan sufrir, son elementos esenciales para crear historias apasionantes y memorables. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la escena en la que Serkan amenaza a Bar? ¿Creen que Serkan tenía razón en actuar de esa manera? ¿Qué otras series turcas les han impactado por sus momentos de tensión y amenazas? Dejen sus comentarios abajo y díganos qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.